El día de hoy quiero compartirles un trabajo de investigación que hemos titulado Etiología infecciosa del flujo vaginal en mujeres atendidas en el Laboratorio Clínico VID de Medellín. Bueno, tenemos que las mujeres en edad reproductiva presentan con relativa frecuencia sintomatología asociada a flujo vaginal, lo cual se convierte en motivo de consulta tanto con el médico general como con el médico especialista, que en este caso sería un ginecólogo. Tenemos que esta sintomatología se asocia a diversas etiologías, dentro de las cuales tenemos la hormonal, la irritativa y la infecciosa. Esta última, la etiología infecciosa, es de las más frecuentes y es causada por varios agentes etiológicos que podríamos agrupar en hongos, bacterias y parásitos. Siguiendo el objetivo de nuestro trabajo, vamos entonces a enfocarnos solamente en la etiología infecciosa del flujo vaginal. Al revisar esta nos encontramos con 3 cuadros clínicos principalmente, como lo son la candidiasis vulvovaginal, la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. La candidiasis vulvovaginal es producida por hongos del género Candida spp, la vaginosis bacteriana es producida por un grupo de bacterias anaerobias, dentro de las cuales tenemos Gardnerella vaginalis, Prevotella spp, Mycoplasma hominis, Mobiluncos spp, entre otros. Y la tricomoniasis tiene un agente etiológico específico que es un parásito denominado Trichomonas vaginalis. Vamos entonces a dar una corta revisión a cada una de estas. Empecemos con la candidiasis vulvovaginal. Esta es considerada una infección endógena, ya que se trata de un agente etiológico que se encuentra haciendo parte de la flora vaginal normal. Como les dije, se trata de Candida spp, pero encontramos que predomina Candida albicans, encontrándose esta en el 80 al 92% de las pacientes, y el resto es debido a Candidas no albicans, dentro de las cuales tenemos Candida glabrata, Tropicalis, Krusei, Parapsilopsis, entre otras. Los síntomas de la candidiasis pueden ser variados, pero digamos los más representativos son sobre todo prurito, que puede acompañarse o no de un flujo abundante, grumoso, y hay presencia de sensibilidad vaginal, ya que acá se produce una reacción inflamatoria. Generalmente no encontramos mal olor en el flujo. El diagnóstico clínico en este caso sería la vaginitis, y el diagnóstico por laboratorio se basa en la observación de las estructuras micóticas tanto en la solución salina como en la coloración de Gram. Seguimos con la vaginosis bacteriana. Esta, al igual que la candidiasis vulvovaginal, es considerada también una infección endógena, ya que es producida por un grupo de bacterias anaerobias que también se encuentran haciendo parte de la flora vaginal normal. No se ha encontrado que esta tenga una relación directa con infecciones de transmisión sexual y como les mencioné anteriormente, el agente etiológico son un grupo de bacterias anaerobias, Gardnerella vaginalis, Prevotella spp, Mycoplasma hominis, Mobiluncos spp, entre otros, que lo que hacen es desplazar los lactobacilos, generándose también pues a su vez un cambio en el pH. Los síntomas también pueden ser variados, incluso algunas pacientes pueden ser asintomáticas o presentar un flujo con una característica que es el olor a pescado. El diagnóstico en este caso sería una vaginosis bacteriana y generalmente acá no se produce una reacción inflamatoria como tal. Para el diagnóstico por laboratorio de la vaginosis bacteriana existen varios criterios. En este caso solamente vamos a ver los criterios de Amsel. Acá se nos habla de 4 criterios que son la presencia de flujo vaginal homogéneo, lechoso, que se adhiere a las paredes vaginales, la presencia de células guías, las cuales se precisan con mayor seguridad en la coloración de Gram. El pH vaginal casi siempre está por encima de 4,5.
el olor a pescado del flujo vaginal, ya sea antes o después de agregarle el hidróxido de potasio al 10%, lo que conocemos como test de aminas positivo. Entonces, dentro de estos criterios tenemos que si se nos cumplen 3 de estos 4, ya tenemos un diagnóstico de vaginosis bacteriana. La tricomoniasis sí es considerada una infección exógena, ya que es producida por un microorganismo que no hace parte de la flora vaginal normal. Y como la forma de transmisión es sexual, entonces es considerada una ITS. El agente etiológico es un protozoo flagelado denominado Tricomona vaginalis. Una vez esta se adquiere, se ubica en la vagina, en la uretra y en las glándulas parauretrales. La sintomatología, lo más característico es la presencia de un flujo abundante maloliente. El diagnóstico sería también una vaginitis y el diagnóstico por el laboratorio se basa en la observación en solución salina de los protozoos flagelados. Este examen tiene una sensibilidad del 70%, pero cabe pues recordar que debe realizarse con rapidez, ya que el protozoo pierde movilidad. También es posible hacer el diagnóstico en la coloración de Gram, pero para esto pues, se requiere un poquito más de experticia para la observación de la tricomona. Teniendo en cuenta pues toda esta información, el grupo de laboratorio quiso conocer cuál era la etiología infecciosa del flujo vaginal de las pacientes que consultan al laboratorio para realizarse este examen. De esta manera hicimos un estudio descriptivo retrospectivo comprendido en el periodo entre enero de 2014 hasta diciembre de 2015. La población objeto de estudio fueron mujeres que consultaron al laboratorio de manera espontánea o con una orden médica a realizarse el examen. Todos los datos fueron obtenidos de la base del sistema de información del laboratorio, en el cual están consignados todos los datos demográficos de las pacientes, los cuales se registran al momento del ingreso, y también ahí están consignados todos los registros del análisis del examen de directo y grande flujo vaginal. Para la toma y procesamiento de la muestra se tuvo en cuenta pues, todos los protocolos establecidos dentro de nuestro laboratorio para este examen. Para el diagnóstico de vaginosis bacteriana aplicamos los criterios de Amsel. Para el diagnóstico de candidiasis vulvovaginal y tricomoniasis tuvimos en cuenta entonces la observación en solución salina o en coloración de Gram de estos agentes etiológicos. El procesamiento de datos se hizo mediante Microsoft Excel 2013 y el análisis estadístico de estos datos se hizo mediante PIDAD. Tuvimos en cuenta un criterio de exclusión que fue siguiendo las recomendaciones de las nuevas guías de flujo vaginal, no incluimos el estudio de gonococo y clamidia. Entonces, ya dentro de los resultados, luego de tener la información seleccionada, los registros seleccionados con los que íbamos a trabajar, los agrupamos en grupos de edad, en rangos de edad para cada una de las etiologías objeto de estudio. Estos rangos de edad fueron 16 a 25, 26 a 35, 36 a 45, 46 a 55 y mayores de 56 años. Luego de agruparlos ya calculamos el número de pacientes que fueron positivas para cada una de las entidades y el número de pacientes negativas para cada una de ellas. De esta manera se hizo un diagnóstico de 3.391 infecciones en el flujo vaginal, lo cual corresponde a un 71.5%. En 1.347 pacientes no se halló ningún agente etiológico, lo que corresponde a un 28.5%. En síntesis, se analizaron 4.738 registros, lo que hace pues de este un estudio robusto. De estos 4.738 registros se diagnosticó tricomoniasis vaginalis en 39 pacientes, es decir, en el 0.83%. Candidiasis vulvovaginal fue diagnosticada en 2.009 pacientes, es decir, en el 42.4%.
La vaginosis bacteriana fue hallada en 1.343 pacientes, es decir, en el 28.3%. Y en 1.357 pacientes no se halló ningún agente etiológico, es decir, en el 28.4%. Al revisar la literatura, nos encontramos que estos datos varían con las poblaciones y con las regiones. De esta manera, en nuestro laboratorio encontramos que la candidiasis vulvovaginal fue la primer causa de alteración del flujo vaginal, mientras que en otros estudios fue detectada como la segunda. Nos coincide con unos estudios realizados en Cuba y en Argentina, donde también se encontró como la primera. La vaginosis bacteriana para nosotros entonces fue la segunda causa más frecuente de etiología de flujo vaginal. Al compararnos entonces con otros estudios, como uno realizado en Perú, Cuba, e incluso uno en Armenia, Colombia, vimos que la vaginosis bacteriana ocupó el primer lugar y en segundo lugar la candidiasis vulvovaginal. La tricomoniasis vaginal en nuestro estudio fue la tercera causa de etiología de flujo vaginal, lo cual coincide con los estudios anteriormente citados y revisados. No se encontró ningún agente etiológico en el 28.4% de las pacientes. En otros estudios vimos que no se detectó ningún agente etiológico en el 51.8%. En conclusión, este es un estudio descriptivo retrospectivo con un tamaño de muestra importante, lo cual pues ayuda a darle validez a la información que encontramos. La tricomoniasis vaginal entonces para nosotros no es un agente relevante o un agente prevalente, mientras que la candidiasis vulvovaginal y la vaginosis bacteriana son los más importantes en la etiología del flujo vaginal. Ya para finalizar, este estudio fue realizado por el Dr. Santiago Estrada, Claudia Vanegas, Sandra Milena Yepes, Kelly Ruiz, Víctor Ortiz, Valeria Arango, Laura Jaramillo, Verónica García, Gladys Gutiérrez, un grupo conformado por personal del Laboratorio Clínico VID y estudiantes de medicina de la Universidad CES. A todos ellos muchas gracias por su contribución a este trabajo y a ustedes muchas gracias por su atención.